Señor, por habernos dado este día tan especial para que tu pueblo, Señor, se reúna, para que podamos edificarnos, para estar en comunión y así poder nosotros agradarte todos los días que tú nos regalas la vida, Señor. Ayúdanos, quebrántanos, para que seamos siempre cristianos, obedientes, humildes, y que siempre nos sometamos a tu voluntad, nos sujetamos a tu palabra, porque tu palabra es vida eterna, Señor. Por eso deseamos más y más y anhelamos celosamente más tus caminos, Señor, de verdad, tus caminos de justicia, tus caminos, Señor, que son una gran bendición para nuestras vidas, para nuestras almas, para nuestro espíritu, Señor. Solo en ti encontramos, Padre, la dulzura, encontramos, Padre, el camino maravilloso de llenarnos de riquezas espirituales, celestiales y divinas, para que podamos estar siempre nosotros firmes en la fe en Cristo Jesús y poder comunicar, hablar y decir al mundo entero, Señor, que Cristo es nuestro Salvador y solamente en Él se encuentra la salvación. Por eso, Dios mío, ayúdanos, abre nuestro corazón cada día, nuestro entendimiento, para que entendamos que nuestra vida es temporal en esta vida y la que ofrece Dios es eterna para siempre. Por eso, ayúdanos, Amén. Señor, siempre a estar reunidos para tener la común unión entre hermanos de diferentes partes, pero en un mismo sentir, en el sentir de nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, rogamos, pedimos que tú bendigas también a mi hermano que va a exponer la palabra, el mensaje, el sermón, el estudio, para que pueda edificar a tu pueblo. Por eso, dale sabiduría, conocimiento, inteligencia, discernimiento y entendimiento para que pueda dar un mensaje conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Señor, que estás en los cielos, bendice la salud de nuestra hermana Nelly. Bendícela, Señor, tú sabes su corazón, su mente, tú conoces su enfermedad, su dolencia, sus malestares. Alíviala, Señor. Que tus manos poderosas sean con ella, que le vaya restaurando cada día, Señor, su alma, su espíritu y su cuerpo físico, Señor. Ayúdala, Señor, bastante, a ella, a sus familias, y también rogamos, pedimos por la salud de nuestro hermano Pío, y también el hermano Richard, el hermano Serapio, por la salud también de mi hermano Samuel, por su papá, por su familia, por hermano Roberto, por él, su esposa, sus familias, por hermano Iván, Joel, Nicolás, eh, la hermana Alice y todos los hermanos que siempre también tenemos en mente. Rogamos, pedimos que tú consueles, sigas dando para ese alivio que tú solamente lo das a mi hermana Mari, también que esposa de nuestro hermano Henry Flores. Pedimos, rogamos, Señor, que tú lo ayudes bastante a todos que están aquí presentes en su iglesia, en su ministerio, en su vida, su familia, en la sociedad, en todo lo que ellos quieran hacer, hazles prosperar, Señor, espiritualmente y también físicamente y económicamente. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, compasión que tienes con nosotros. Ayúdanos siempre, Padre, a disfrutar tu palabra, a deleitarnos y nunca cansarnos de hacer el bien, porque recompensa tendremos si lo hacemos de buena voluntad, Dios nos dará la corona de vida. Por eso, Dios mío, rogamos, pedimos que tú bendigas esta hermosa reunión y quédate con nosotros en esta hermosa noche y te pedimos todas estas peticiones, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y Amén. amén. Muchas gracias, hermano Víctor. Amén, hermano. Adelante, hermano Richard. Muchas gracias. Amén, hermano. Bendiciones. Bien. Bien, hermanitos. Primeramente, le damos las gracias a Dios y también a ustedes por darme la oportunidad de poder compartir una porción de la palabra del Señor. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 15, el último versículo 58, donde aquí el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de los Corintios en una triple exhortación. Primeramente, a que se mantengan firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Primeramente, firmes en las verdades de la fe,
que aprendieron del apóstol Pablo y las normas de conducta que caracterizan a un seguidor del Señor. Aquellos que hemos entregado nuestras vidas a Jesucristo. Dice también el versículo, y ser constantes, inconmovibles de este camino que seguimos cada uno de nosotros. ¿De qué manera? De una forma que nada ni nadie nos puede apartar del Señor, hermano. Esta triple exhortación, el apóstol Pablo lo hace a las iglesias de Cristo con una razón, ya que el cristiano siempre va a tener pruebas, dificultades en la vida. Aprendemos aquí algo que el apóstol Pablo le enfatiza, esa convicción, pero sobre todo, ¿no? ¿Cuál era su constancia de seguir? Cuando yo veo allá en 1 Corintios, capítulo 9, versículo 16, el apóstol Pablo cita digamos, esta palabra cuando dice, ves impuesta necesidad hacer esto. Esa necesidad era predicar la palabra del Señor. Y vemos esto en 1 Timoteo, capítulo 1:12 hasta el 15. Vemos cuando él dice, ¿no? Que fui tomado a gracia, pero yo habiendo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, más fui tomado a gracia. Entonces nos da a entender que era muy agradecido, que había aprobado el perdón divino, y esa fue la convicción de mantenerse firme, constante y creciendo en la obra del Señor. Nosotros como cristianos tenemos una esperanza. Hay una esperanza que la palabra del Señor nos dice que de aquella esperanza gloriosa de resucitar algún día incorruptibles, inmortales. Los cristianos no deben ser removidos por ninguna causa, ya que la esperanza del Evangelio, conforme lo dice Colosenses 1:23, y estas deben ser las arras de nuestras almas, deben estar ancladas al Señor, como lo dice Hebreos capítulo 6:19. Teniendo esto en mente, ahora, ¿cómo permanecemos firmes en el camino del Señor? Para mantenernos firmes en el camino del Señor, primeramente tenemos que tener conocimiento. Si tenemos conocimiento, entonces vamos a poder nosotros tener esa convicción de querer hacer la voluntad. El punto aquí es cómo crecemos espiritualmente, creciendo en la obra del Señor. Para poder crecer en la obra del Señor, tengo que prepararme. Tengo que instruirme para poder acabar mi carrera. Todo lo que estamos aquí en esta plataforma, hemos sido llamados por Dios. Recuerden que Colosenses 1:13, hemos sido, dice, añadidos, trasladados de las tinieblas al reino del Señor, por un propósito. Y el propósito es obedecer aquel mandamiento que Dios lo dice en la palabra, escrituralmente. El libro de Mateo, todos conocen ese texto, digamos, si no me equivoco, es el texto 28. A ver, voy a ver ese texto escritural, Dios cuando manda a predicar, a anunciar la palabra del Señor para que los discípulos se conviertan. ¿Se acuerdan, hermanos? Creo que es 28:19, creo. Sí, hermano. Muy bien. Sí, todavía estamos bien. Muy bien, sí. Escrituralmente Dios anuncia esto, Romanos capítulo también 16, 15 y 16, y 2 de Timoteo capítulo 1, 2. Lo que han escuchado, ahora tenemos que anunciarlo, tenemos que predicarlo. Escrituralmente Dios nos manda a predicar. Entonces, para poder nosotros predicar la palabra del Señor, tenemos que nosotros crecer espiritualmente. Y también para mantenernos firmes tenemos que tener el conocimiento, porque cada uno de los que están aquí presentes vamos a tener pruebas. El apóstol Pablo lo demuestra en sus cartas. 2 de Corintios capítulo 12:7. Bueno, el apóstol Pablo se regocijaba de sus dolencias, de sus afrentas. Tenía esa fe, esa convicción en el Señor, dependía del Señor. Entonces, en lugar de quejarse de las circunstancias de la vida, él se regocijaba en el Evangelio, en el poder de Dios.
Todos vamos a ser probados de una y otra manera, queridos hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, 5, todo lo que estamos presentes y aún lo que sigue en la pisada del Señor, lo dice la palabra del Señor. Seréis probados por un poco de tiempo. ¿Para qué? Para que vuestra fe sea perfeccionada. Todo lo que estamos aquí vamos a tener pruebas, vamos también a tener tentaciones. Recuerda, hermano, que Satanás conoce las debilidades de cada ser humano. Entonces, ¿cómo podemos nosotros defendernos? Ya que la palabra dice que seremos tentados, seducidos y atraídos. Santiago capítulo 1, hermano 13, 14. El punto es, ¿cómo yo me voy a defender para mantenerme firme en el camino del Señor? Para ser constante en la obra del Señor. Entonces, tengo que llenarme de conocimiento de la palabra del Señor para poder defenderme. Jesucristo es el ejemplo a seguir. Cuando vamos al libro de Mateo, capítulo 4, luego de ser llevado, dice, al desierto, utilizará la palabra poderosa, ya que la palabra es la espada del Espíritu Santo, como lo dice el libro de Efesios, capítulo 6, 17. ¿Y qué es lo que utilizaba Dios para poder defenderse y fortalecerse en ese momento? Simplemente la palabra. Y la palabra del Señor ya estaba aquí, en su mentalidad, en su corazón, ya que el salmista muy claramente lo cita ya en el libro de Salmos 119, 11. Aquí he guardado tus dichos. Dios citaba las palabras de Deuteronomio capítulo 8. Escrito está. Ese es el poder que Dios ha dado a los cristianos, es la palabra. Todos vamos a ser tentados, pero podemos nosotros resistir, como dicen las escrituras, Santiago capítulo 4, 7. Teniendo esto en mente, nadie es, hermano, lo que estamos presentes. Van a haber circunstancias. Muchas veces habrán problemas. Y es por eso importante saber lidiar, pero con el conocimiento de la palabra, ya que la palabra trae consuelo, trae libertad, pero también nos orienta a cómo enfrentarnos a las dificultades de la vida. ¿Quieres hacer la voluntad del Señor? Tienes que tener un buen carácter, una buena personalidad y florecer en los frutos del Espíritu. Nunca tenemos que perder la paciencia en la provocación. Siempre va a haber esto. Recuerden que en el libro de Mateo, capítulo 5, 10 al 12, todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor, hermanos, muchas veces van a mentir de ustedes. Recuerden que Jesús dijo que traería espada entre los padres y los hijos, entre las familias, entre los... Bueno, en todo lo que menciona Dios acerca, cuando una persona quiere hacer la voluntad del Señor, el enemigo se levanta. Muchas veces ellos todavía van a tardar, tal vez parte de la familia, en creer lo que nosotros ya hemos creído. Y será una lucha donde el cristiano tiene que poner en práctica lo que ya ha aprendido. Dios nos enseña a florecer en el fruto del amor, para que de esta manera podamos tener el control, la templanza, el dominio de las emociones, para poder refrenar los impulsos de las manos, de los labios. Es importante eso, y es aquí cuando viene la paciencia. Esa raíz del amor que me da el control de tener el dominio, ya que Dios a cada uno de nosotros, conforme la palabra del Señor lo dice, según de Timoteo capítulo 1, 7, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, que podemos controlar las emociones. Y es a través de utilizar las escrituras para poder nosotros perfeccionarnos. Cuando haya estas manifestaciones, porque la Biblia lo dice, Mateo capítulo 5, 10, hablarán mal de usted. Muchas veces se burlarán de usted. Si usted, hermanos, quiere ser un verdadero siervo de Dios, entonces el apóstol Pablo te enseña y nos enseña. Por decir la verdad, Gálatas capítulo 4, 16, vamos a tener muchos enemigos. Porque ¿a quién le gusta la verdad? Y cuando usted, hermano, va a
tercera de Juan, déjame ver, contactarlo, dice, si tu corazón te reprende, cuando usted está predicando la palabra del Señor, la persona comienza a contender, como si uno lo estuviera hablando su vida. Entonces la persona comienza a decir, ¿y a este quién le ha contado mi vida? Es que la palabra contiende. Es por eso importante que el apóstol Pablo decía, por decirte la verdad, de hecho te enemigo. Y muchas veces decir la verdad, la persona resiste. Entonces, déjenme leerle esta porción de la palabra del Señor. Eso está en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Entonces, hermanos, es importante tener el conocimiento para poder explicar, ya que el Mateo capítulo 5:10 dice, bienaventurados sois vosotros que por mi causa hablará mal de usted, habrá persecuciones, se burlarán. Entonces, la palabra nos enseña, hermanos, cómo podemos nosotros lidiar. Es importante mantener el control. Son unas partes de los frutos, ya que son, digamos, son 9, pero así se van a ir perfeccionando poco a poco. Entonces, importante tener esto en mente, porque todo lo que estamos aquí, si queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos, no es fácil. Digamos, no es, muchas veces, hermano, es difícil ser profeta en su propia casa, en su propia familia. El tiempo se encarga de esto. Habrá un momento cuando ellos dejen de llamarles por sus nombres y les dirán hermanos, hermanos, porque el testimonio que cada uno de nosotros demos será impactante para que ellos ya no me digan Richard, sino me digan hermano Richard, hermano Pío, hermano Samuel. Es el tiempo que se encarga, hermano, de curar nuestro pasado. Tal vez tenemos un pasado, sí, bueno, un pasado de repente de muchas maneras, pero nosotros hemos entendido, aquel que nos juzga por un pasado, entonces nosotros le podemos decir, Dios ya me ha perdonado, me ha santificado y me ha purificado y me ha hecho una nueva criatura. Porque me ha arrepentido. Ese testimonio lo vamos a dar nosotros con nuestras vidas, ya que seremos de gran influencia. Es por eso importante para poder crecer en el ministerio de la palabra del Señor. El cristiano no tiene que ser contencioso, sino amable, que corrijan con mansedumbre, porque quizás dice que ellos se arrepientan para que puedan conocer las palabras del Señor. Según de Timoteo, capítulo 2, 23 para adelante, hermanos. Es importante tener esto en mente, mis queridos hermanos. Gálatas igualmente lo explica, hermano. Gálatas capítulo 6, versículo 2. Dice, todos aquellos, dice hermanos, que son espirituales, debemos corregir con esa humildad. Es importante tener estas características, pero no las negativas, como dice aquí, cuando dice ahí Gálatas, cuando dice Colosenses capítulo 3, versículo 7 para adelante. Ni una palabra obscena debe salir del cristiano. Es por eso importante. Y es lo que imitamos del apóstol Pablo. Estamos imitando su fe, sus normas de conducta que caracterizan todos aquellos que siguen al Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, imítenme a mí. ¿Qué vamos a imitar? Su fe, su convicción, su firmeza. Eso debe ser lo que el cristiano anhela. Y todo eso se puede conseguir a través de la palabra. Ahora, teniendo todo esto en mente, porque todos vamos a pasar por esto, queridos hermanos, es importante tener en mente esto. Ahora, todo lo que estamos aquí hemos sido llamados con un propósito. Y el propósito es que usted y yo seamos pescadores de almas. Lo dice escrituralmente la palabra, Lucas capítulo 5:10. Lo dice claramente. Dios llamó
aquellos que eran del buldo, como dice el libro de Hechos, capítulo 4:13. Luego de llamarlos, que eran del bulbo, no eran letrados, porque Dios es así. Dios sabe lo que hace. Dios conoce los corazones, como dice Jeremías 17, 9, 10. Conoce las intenciones, conoce el corazón, conoce los caminos. Entonces, luego de llamarlos a ellos, porque eran personas sin letras, y aparte de eso, Dios dice allá en 1 Corintios capítulo 1, del 25 para adelante, Dios dice que utilizará, dice, a los necios de este mundo para avergonzar a los sabios, a los letrados de esta humanidad. No es para avergonzar en lo que ellos saben, sino para nosotros dar a conocer las maravillas de la palabra del Señor. Cuando te venga, hermano, a hablar de cerca de la palabra del Señor. Yo he sido una persona temerosa, pero la palabra del Señor nos da el conocimiento, la sabiduría para poder nosotros explicarlos. Los galileos eran, hermanos, hombres sin letras. Los galileos, hermanos, eran personas del buldos. Pero Dios le daba ese poder, esa convicción, esa fortaleza para poder predicar. Lo vemos allá en el libro de Hechos, el apóstol Pedro predicando con una convicción allá en el libro de Hechos, capítulo 2. Ciertísima gente de casa de Israel, ustedes que han matado a Jesús, Dios lo ha hecho Señor nuestro. En ese momento dice que ellos comenzaron a compungirse, levantando los ojos, y dijeron, hermanos, ¿qué hacemos? Solamente arrepiéntanse. Arrepiéntanse de esa mala manera de vivir. Como lo dice Hechos capítulo 17:30, habiendo pasado estos tiempos de ignorancia, ando yo en todo lugar que se arrepienta, y en ignorancia uno comete tantas cosas que muchas veces nos avergüenza, y cuando escuchamos la palabra nos sentimos indignos, pero gracias al regalo de aquel amor que Dios mostró para la humanidad enviando a Jesús, tenemos una esperanza y el mundo tiene esperanza. Entonces Dios en sus escrituras siempre nos da la solución. Y vemos ahí la palabra del Señor. Es importante, si quieren, hermano, intervenir, pueden ustedes aportar, queridos hermanos. Bueno, entonces, luego de esto, hermanos, vemos allá el libro de Marcos 1:17. Dice que nuevamente los llama. ¿Pero ahora para qué? Para que sean pescadores de almas. Y para poder ser un pescador de alma, una persona, un cristiano, tiene que prepararse. Si un cristiano no se prepara, hermanos, no solamente es comer, sino hay que ejercitar lo que ya tenemos, porque dice que Dios, a cada uno de los que estamos aquí, a todos los que tal vez vean este video, hermanos, Dios le ha dado un talento conforme su capacidad, conforme lo dice Mateo capítulo 25:15. Entonces uno lo tiene que perfeccionar. Uno lo tiene, hermanos, que es la habilidad, la habilidad, la capacidad que uno tiene para poder hacer algo para su Señor. Pero muchas veces el temor que tuvo este hombre, digamos allá en Mateo 25:25, llevó que él esconde el talento. ¿A causa de qué? Del miedo, del temor. Ese temor, digamos así, es el temor que no viene de Dios. Es sinónimo ¿con qué? Con terror, con pánico, con miedo. Ese es el temor que enferma, que paraliza. Allá como lo dice el libro de Mateo, capítulo 28:4. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, cuando nuestro amado Señor Jesucristo estaba en la tumba? Los romanos ponieron, digamos, 2 soldados, pero llegando, dice, como un ángel, dice, hermano, dice, algún rayo, dice el ángel, y los que estaban parados ahí comenzaron a temblar y parecían como muertos. Así es el temor, a uno lo paraliza para no hacer la voluntad del Señor. Es lamentable, pero lo tengo que decir. Muchos cristianos tienen temor a predicar. Muchas veces es porque qué es lo que vayan a decir la gente, qué es lo que vayan a pensar. Y eso en realidad nos lleva a entender algo. La palabra es muy claramente, todo aquel que se avergüenza del Señor, algún día Dios, cuando sea el momento, cuando estemos en su presencia, también se avergonzará de cada uno, de aquellos que se avergüenzan. Es por eso que Dios le dice a sus hijos, no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio. Podemos controlar las emociones, porque Dios nos ha dado ese poder. Si es una práctica que el cristiano lo tiene que hacer. Pero para poder predicar es necesario primeramente llenarnos de aquí,
de conocimiento para poder expresar y explicar. ¿Pero de qué manera? Colosenses capítulo 4 al versículo 6, lo dice claramente, queridos hermanos, tenemos que sazonar la palabra con sal, con sabiduría, para darlo a entender. Eso viene de Dios. Nadie puede decir que no tiene capacidad. Nadie puede decir, hermanos, que no puede hacerlo. Recuerde, hermano, que en 1 Corintios, capítulo 1, 25, 26, Dios utilizaba a lo vil, a lo menospreciado, aquellos que la gente decía que nunca tal vez se van a convertir. Tal vez este sea el caso de muchos cristianos hoy día aquí en la tierra. Cuando se convirtieron a Cristo, los primeros que fueron avergonzados fue la familia, aquellos que dijeron que nunca tal vez tengan esperanza, que nunca iba a cambiar, que siempre iban a hacer lo mismo. Pero se olvidaron que Dios tiene el poder de transformar vidas. Es a través del conocimiento, hermanos. Entonces es así como Dios avergüenza, hermano, al mundo. Dios hace al débil, lo hace fuerte, lo que no era para que sea. Entonces vemos ahí el poder de Dios. Pero muchos pueden decir, yo no tengo esa capacidad. El miedo, sinónimo que es, como digo, como el que paraliza, ese temor que es prohibido, entonces a uno lo lleva muchas veces a no cumplir su responsabilidad. Humanamente, nosotros tenemos que hacer todo humanamente, lo que se puede. Luego tenemos que dejarlos de manos del Señor. Eso es lo que da la enseñanza ya en el libro de Mateo, capítulo 25, 15. Entonces, esto es muy diferente. El temor se divide en dos maneras. El temor reverente, que es sinónimo, ¿no?, con reverencia, con honor, con sentido reverente, que Dios te ve, Dios te observa. Eso lleva al ser humano o al cristiano a hacer lo correcto. Eso fue la vida de Job. Vemos 1:1, hombre recto, temeroso y apartado ¿de qué? De todo mal. Vemos allá también el libro de Proverbios, capítulo 6:16, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor a Dios la gente deja de hacer lo malo. Los cristianos dejan de obrar mal, porque tienen en mente que temor significa respeto, reverencia, honor. Entonces eso a uno lo lleva a buen camino. Pero el temor prohibido a uno lo lleva, hermano, a excusarse. Así como lo hacía, ¿quién? Moisés. Vemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, 4. ¿Qué le llevaba, hermano, a aquel temor? Bueno, Señor, yo soy tardo con el entendimiento, soy torpe con la lengua, ¿qué voy a decir yo? Mejor envíalo allá, digamos así, a su hermano Aarón. Es como nosotros podríamos decir, ¿no? Allá en la iglesia, ¿no? Envíenlos allá al hermano Pío, envíenlo al hermano Samuel, envíenlo al Armando, envíenlo a todos los hermanos que están preparados. Ellos lo van a hacer el trabajo. ¿Pero qué de aquel mandamiento de ir y predicar? El mandamiento es para todos. Recordemos que la palabra dice, hermanos, según de Corintios capítulo 5:10, que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para dar cuentas. Mientras hayamos vivido en este cuerpo, sea bueno, sea malo, usted y yo, y el mundo y lo que están escuchando, vamos a dar cuentas a Dios. Lo repite nuevamente el libro de Romanos, capítulo, hermanos, 14:10. Todos vamos a comparecer. Y está escrito. Si está escrito, entonces es porque va a suceder que ante mí toda rodilla se tendrá que inclinar y cada quien tendrá que dar cuenta a Dios con su propia lengua. Entonces está escrito. Y si está escrito, va a suceder. Entonces, no hacer la voluntad de Dios es estar perdido. ¿Por qué? Porque en Mateo capítulo 7:21 dice, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino del cielo, sino es aquel que hace la voluntad. Y el que hace la voluntad del Señor, amén. Cuando usted va allá a 1 Tesalonicenses capítulo 5, 18, 19, dice algo, dice así, debemos dar gracias a Dios porque es la voluntad del Señor. No hacer la voluntad es estar perdido. Entonces, este es un mensaje para, un pequeño estudio y mensaje a la vez para poder canalizar y poder, ¿no?, compartir la palabra del Señor.
y motivarnos más que nada a cumplir. Porque es aquí, como lo dice el libro de Hebreos, hermanos 10:24, nos exhortamos con palabras para poder animarnos. Yo acá me animo, gracias a Dios que me han invitado. Estoy compartiendo la palabra. No sabía si iba a predicar, pero mire, esa bendición. Entonces, así nos motivamos. Dios sabe lo que hace. Yo doy las gracias a este medio que podemos compartir la palabra del Señor. Entonces, todo cristiano tiene una responsabilidad de hacer, digamos, cumplir el mandato de Dios. ¿Pero por qué no lo hace? Muchas veces porque el miedo a uno lo paraliza. Uno quiere salir muchas veces a predicar, pero no quiere. ¿Por qué? Porque en ese miedo tiene temor, y el temor en ese momento lo frustra y no puede explicar. A veces se pone nervioso, se pone rojo, y eso en realidad llega a la frustración, lo nubla y ya no puede decir nada. Entonces, aunque nos equivoquemos, tenemos que decir. Entonces, ¿cómo nos vamos a ejercitar si estamos paralizados? ¿Cómo vamos a dar a conocer el conocimiento que tenemos aquí? Tanto y tanto tenemos. Tenemos que desintoxicarnos, tenemos que sacarlo. No solamente es comer, sino es que ejercitarlo. Y cuando uno lo practica, uno se está ejercitando, y la ejercitación a uno llevará, hermano, a que pueda predicar. Eso, la práctica es el maestro. Y esa debe ser la enseñanza para cada uno de nuestros hermanos que estamos enseñando. Por eso debemos nosotros llevarlos, prepararlos para que ellos puedan enfrentar sus emociones. Bueno, queridos hermanos, hay muchas cosas más que decir. A ver, hermano Pío. Hermano, en lo que, con el pasaje que usted comenzó, mi hermano, ahí el apóstol Pablo le llama, les exhorta a los corintios a estar firmes, constantes, y les exhorta al crecimiento. Es algo que es para cada cristiano. Los corintios lo ocupaban, desde luego que sí, por eso Pablo se lo está diciendo. Entonces, cuando nosotros vemos aquí la vida de los discípulos que anduvieron con el Señor, quiero mencionar desde el momento que fueron llamados. Dice allí el Evangelio de Mateo en el capítulo 4 y en el verso 17, dice allí el Señor, habla del llamamiento que le hace a sus primeros discípulos. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y luego dice allí, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ahí está el Señor llamándolos, y más adelante está el llamamiento que le hace a Juan y a su hermano. Ahora, Él los llama para ser pescadores de hombres, y las clases para este propósito comienzan de inmediato. El Señor emprende una gira por todo Galilea, enseñándoles allí por lo que Él está haciendo, lo que ellos deberían de hacer cuando estuvieran preparados para la obra a que los ha llamado. Entonces Él los llama, Él los entrena, y citaba usted también lo de Mateo 28, y allí en Mateo 28, cuando ya estuvieron preparados, los mandó a llevar el mensaje a todas las naciones. Dice allí en el 28:18 de Mateo, dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí
yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ahora, cuando llega el momento de que estos grandes hombres de Dios que fueron llamados, y me llama la atención lo que registra Lucas cuando le hace el llamamiento. Dice Lucas que ahí en el capítulo 6 que pasó la noche orando, y cuando amaneció hizo la elección de aquellos 12 que habían de continuar la labor cuando él partiera de este mundo, y así fue. Entonces, cuando ellos ya están, que ya el Señor se ha ido al cielo, entonces ellos se disponen para hacer la labor que el Señor les encomendó. Y ven lo que dice el libro de Hechos, y aquí es donde se mira la firmeza que ellos mostraron, y que es la firmeza que debemos demostrar nosotros. Dice el capítulo 4 de Hechos, 1 en adelante, dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los saduceos con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pasan la noche en prisión, y luego, hermanos, al siguiente día se reúne el Sanedrín, la máxima autoridad en el ámbito religioso judío, y que eran los más poderosos, eran los poderosos de la época. Y entonces los llaman y les preguntan, dice el 7, poniéndolos en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿A qué se refieren? Se refieren a la sanidad del hombre cojo que habían sanado cuando venían al templo. Entonces Pedro, dice el 8, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, y de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, hermanos, la firmeza de estos hombres de Dios ante la oposición, hermanos, de aquellos maleantes que le habían dado muerte al Señor Jesús con mentiras y calumnias. La oposición era grande. No es solamente allí estos hechos que he leído. Si ustedes se fijan en el verso 28, vuelven a la carga los malos y les dicen, dice del 27, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, estamos hablando de Pedro y de Juan, diciendo: nos mandamos estrictamente que no anunciases en este nombre, y ahora, dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de este hombre. Y vean lo que responde Pedro. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí tienen, hermanos, la firmeza que está mencionando el apóstol Pablo allí en la carta a los Corintios 15:58, firmeza que deberían de adoptar los hermanos de Corinto, y que debemos de adoptar cada uno de los que ahora somos cristianos. Que Dios nos ayude, porque esa firmeza sigue necesitándose en la iglesia del Señor. Ese es mi comentario, hermanos. Bien, hermano. Excelente. Bien, hermano. ¿Quién más, hermano?
Tiene mucha razón, querido Adelante. hermano. Tiene mucha razón, mi estimado hermano, porque cuando ellos fueron azotados, luego ellos salieron con ese denuedo, con ese poder de seguir predicando. Tenían esa Seguro. convicción, Así es. hermanitos. Amén, hermanito. Muchas gracias. Hermano Roberto. Yo sigo escuchando, no, muy bien. Les doy el privilegio, por favor, Excelente. a los jóvenes. Hermano Víctor, prendió su cámara y prendió su micrófono. Amén, hermano, amén. Muy bonito mensaje, muy bonito, hermano. Bueno, yo también quería aportar una porción. Vamos a ver qué dice, ¿no? Pablo enseñando, ¿no? Corrigiendo, exhortando, animando, alentando a los hermanos en Corintios, ¿no? Acerca de que se mantengan firmes, constantes, creciendo siempre, en abundancia en la obra del Señor. La definición de estar firmes es, hermano, estar fuerte, estar estable. Una persona que no se mueve, que no vacila. Es una definición que todo ser humano debe tener, y más aún nosotros los cristianos debemos estar siempre convencidos que estamos con el poder de su fuerza de Él, que vamos a poder batallar, luchar, combatir, crecer, abundar en muchas riquezas de su gloria. Entonces, ¿qué quiere decir esta palabra que Pablo dice a los hermanos? Dice, amados hermanos míos, todavía les, ¿cómo se dedica a día con mucho cariño, con mucho amor? Estar firme, dice, estar fuerte, ¿no? Que no se vacila, que es una persona entera, convencida, convincente, constante, que no se deja dominar ni abatir por las acechanzas del diablo o por las circunstancias de la vida, ¿no? O por las adversidades que uno puede pasar en la vida cotidiana, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir, Pablo, acerca de que esta gran enseñanza que habla, ¿no? Del crecimiento, de la obra, ustedes sigan trabajando porque todo lo que ustedes hacen para el reino de Dios no es en vano, tiene recompensa. Pablo enseña, hermano mío, aquí a los hermanos que están en Corinto y les amonesta y les dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso lo habla en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12. Ahora Pablo exhorta a los hermanos en la iglesia de Galacia y les dice, estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Sigue hablando Pablo en sus cartas a los hermanos que estaban en Éfeso y les dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podéis estar firmes y estar siempre batallando contra las chanzas del diablo. Él lo dice en Efesios 6:11. Y Pablo ahora anima, alienta con mucho gozo, con mucho amor a los hermanos en Filipos y les dice, así que hermanos míos amados y deseados, gozo y corona mía, estar firmes en el Señor, amados. Él lo encontramos en la carta de Filipenses. Entonces vemos, hermanos míos, que nuestra firmeza tiene que ser basado todo con el poder de Dios, con el poder en Cristo Jesús, que nos hace libres, hermanos. Por eso que en este mensaje es muy bueno, es muy bonito apreciarlo, porque se trata de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, hermano, porque vamos a dar cuenta, como dijo los hermanos, y que tenemos que estar velando constantemente, siempre constante, creciendo en la obra del Señor. Como dijo, ¿no? A tiempo y afuera de tiempo, porque el trabajo en el Señor no es en vano. Eso es, hermano, que quería apoyar y quería decirles que el apóstol Pablo a los Corintios, en el versículo 10-12, ahí hay un enfoque que quería ponerle, dice, mire que no caiga. Pablo a los hermanos que en Galacia le dice, en la libertad en que fuiste libertado en Cristo Jesús. Pablo enseña a los hermanos en Éfeso y le dice, estar firmes contra las chanzas del diablo. Y Pablo habla a los hermanos en Filipos y dice, en el Señor tienen que estar gozosos, firmes, alegres, constantes. Entonces, hay
mucho que hablar y que Dios bendiga a todos y muchas gracias, hermanos, por escuchar esta porción de la palabra de Dios. Gracias, hermano. Amén. Muchas gracias. Sí voy a decir algo. Recuerden que más vale, como dice el dicho mexicano, más vale el zorro por viejo que por zorro. No es así, algo por el estilo. ¿Por qué me quedo callado? Proverbios capítulo 1, versículo 5. El sabio oirá y crecerá en conocimiento. El inteligente adquirirá habilidad para entender proverbio y metáfora, las palabras de los sabios y sus enigmas. O sea, ustedes pensarán, bueno, ¿por qué estos viejos aquí? ¿Por qué Pío y Miranda están ahí escuchando el evangelio de estos jovencitos? ¿Por qué estamos buscando sabiduría? Para empezar. Y la otra cosa que quiero que nos acordemos está en Ezequiel, Eclesiastés. Solamente dos citas, ya que estamos citando la escritura, y apegándonos a la palabra, que me gusta mucho eso, me encanta, que a veces es difícil entender, porque la escritura a veces hay que explicarla para que se entienda, y si uno cita simplemente, pues no explica. Pero dice la palabra, capítulo 5 de Eclesiastés: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios, y acércate a escuchar, en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. No te des prisa en hablar, ni se apresure tu corazón a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú en la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. ¿Verdad? Es mejor citar la palabra de Dios que la de uno mismo, para empezar. Pero también hay que preguntar, ¿entiendes lo que lees? Porque si no entiendes, no entiende nada, no enseñamos. Una cosa es predicar o proclamar, anunciar, y otra cosa es hacer que la persona aprenda. Yo no enseñé si tú no aprendiste. Y tú no me enseñaste si yo no aprendí de ti. Entonces, con cuidado, con mucho esmero, vamos a citar la palabra de Dios con todo respeto y procurar siempre buscar sabiduría. Nunca decir, ya me las sé todas. Nunca decir, ya me las sé de memoria. No tengo que preparar nada. Va a salir solo, ¿no es cierto? No es cierto. Hay que seguir preparando, hay que seguir estudiando todo el tiempo. Mucha gente va a la escuela, hermano Pío, ¿verdad? Y piensa que porque fue a la escuela ya no tiene que estudiar después. Y yo sé que no es así, porque Pío siempre nos ha dado el ejemplo de ser un hombre estudioso. Prepara sus lecciones, las pone por escrito, las tiene por escrita todas. La clase de los martes que estamos teniendo ahorita de homilética, con Bob Young, nos dice eso. Ustedes saben, es ese hermano que tiene un doctorado en Biblia, en no sé cuántas cosas tiene de títulos, y ha sido profesor, ha sido presidente de una de las universidades cristianas en Estados Unidos. Él prepara, escribe todo lo que va a decir. No un bosquejo, sino todas sus palabras, todas las palabras que va a decir, las escribe primero. Todo su sermón, toda su lección está escrita, está preparada. Todas sus citas están preparadas, todas están leídas. Todas. Esa es su técnica. ¿Verdad? Solo eso, ya hablé demasiado, ya dije que no iba a hablar, ya ven. No soy sabio. Muy bueno, muy bueno, bueno, muy bueno. El sabio se cae la boca, se va a callar la boca. Venga. Amén, hermano, muchas gracias. Quiero compartir algo, hermanos. A ver. Primera de Pedro, capítulo 4:11, la palabra es clara. Y dice, si alguno hable conforme a la palabra del Señor.
Si uno ministre, ministre conforme al poder que Dios le ha dado, para que todo sea glorificado Dios, no el hombre. Cuando citamos la palabra del Señor, como siervo del Señor, yo tomo una regla en mi vida. El cristiano tiene que saber dividir bien la Biblia. Lo dice claramente 2 Timoteo capítulo 2:15, para que no haya una confusión como hoy día lo hay en la humanidad. Lo que yo vaya a citar aquí la palabra, el cristiano lo toma o lo deja. Pero mis aplicaciones y mis enseñanzas son humanas. Esa la tiene que uno analizar, si la toma o no la toma, porque me puedo equivocar. Pero lo que no se puede equivocar es la palabra. Porque el libro de Proverbios capítulo 3:5 dice, fíjate de todo corazón en lo que dice la palabra, no el hombre. Hay que ser prudentes, no que dice muy claramente, fíjate de todo corazón lo que dice la palabra, y no hay que ser, voy a leerla para no, porque el texto es claro, y no seamos, dice, ¿no? Ahí dice prudentes. A ver, fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es un error. Porque no predicamos sabiduría humana. Predicamos lo que dice Dios. Dios nos manda a predicar su palabra. Lo que uno vaya a decir, como dicen los pentecostales, es muy diferente. Dan todo un testimonio de 2 horas, pero no predicaron. Dios nos manda que nosotros debemos de predicar la palabra. Es un honor para el cristiano darla a conocer. Digo esto. La palabra nos dice, con los 2 Corintios, capítulo 4, versículo 6. Lo pone como ejemplo en Apolos y Silas. Es muy claro aquí las escrituras. Voy a ver, creo que es 4:6 de 1 Corintios, cuando dice ahí claramente una exhortación. Dice, por eso, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos, por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea que por causa de uno o os envanezcan con otros hermanos. Cuando uno comienza, yo creo, yo pienso, yo opino, entonces comienza la carnalidad humana. Entonces la palabra es clara. Si queremos dar honra y gloria, prediquemos lo que dice la palabra. Uno con un talento diferente, otro con otro talento diferente. Ya que todos somos servidores de Dios, uno de una manera, otro de otra manera, otro con más convicción, otro con más dinámicas, otro con más intelectuales, pero todo es para glorificar a Dios. La carrera del Señor no es una competencia. El apóstol Pablo dice, si aún hay celos, envidias, entonces todavía hay carnalidades. El cristiano maduro no mira eso, pero el celoso sí mira eso. El que tiene envidia, mira eso. Porque según de Corintios, muy bien lo dice claramente, porque aún sois, lo dice así, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis todavía como los hombres carnales? Entonces, todos aquellos que predicamos la palabra del Señor, Dios conoce los corazones. Es por eso que el libro de Juan, capítulo 7:17, Dios le dice claramente a todos aquellos que quieren hacer la voluntad del Señor. Si quieres hacer la voluntad del Señor y no buscar gloria para uno mismo, Dios te va a dar entendimiento y la capacidad para poder predicar. Juan 7:17 lo dice claramente. Y si somos tardos y no entendemos las escrituras, entonces Dios te dice, pídeme en oración. El libro de Marcos, capítulo 11:24, lo dice claramente. Debemos de pedir en oración. Pero dice un ratito, cuando estés orando, perdonas a aquellas personas que te han ofendido. Porque si nosotros perdonamos a aquellas personas que nos han ofendido, entonces Dios también nos va a perdonar. Teniendo eso en mente,
Dios lleva a Santiago 1, 5, 7, le dice a aquella persona, por si acaso, yo no necesito lo intelecto de este mundo, yo necesito el vil, necesito aquellas personas, como lo dice 1 Corintios capítulo 1, te daré entendimiento y sabiduría, pero una cosita, vamos al libro de Proverbios 1, 7, el principio para la sabiduría, primeramente es que tengas respeto a Dios, que tengas temor. Entonces, solo así, entonces Dios, 1:23, dice así, la palabra del Señor, y descenderá el Espíritu de Dios y os hará entender todas las palabras que están escritas, ya que muchos no lo pueden entender. A Dios no lo podemos engañar. Dios conoce quién quiere hacer la voluntad. Dios sabe frustrar a cualquier ser humano que quiera predicar. Uno que busca gloria, uno que busca honra, puede estar predicando en un púlpito de muchas personas. Si buscas honra, Dios te frustra y uno pasa vergüenza. Porque Dios conoce al ser humano. Entonces Dios sabe, no le podemos engañar porque conoce mi pensamiento, conoce mis intenciones. Nos dice claramente el libro de Jeremías 17, 9, 10. El apóstol Pablo decía así, no es aprobado el que quiere gloriarse a sí mismo. El que busca honra es un siervo de Dios. El que busca el favor de la gente, los favores del ser humano, es un siervo de Dios, Gálatas 1:10. El que yo cite la palabra del Señor, yo no sé por qué lo digo, pero es el poder que Dios, el conocimiento que Dios me da. Yo no busco honra ni gloria. Yo lo que trato de hacer es la voluntad de Dios. Eso es lo que yo trato de decir. No hablo sabiduría de ser humano. Trato de hablar la palabra del Señor. Y el mensaje se da. Y si la gente se convierte, es voluntad de Dios que añada a la gente. Como dice el libro de Hechos, capítulo 2, 47. Es el talento que cada uno tiene que desarrollar. Por eso hemos sido llamados para poder desarrollarnos. Y está en uno que tenga responsabilidad. Si una persona lee todos los días por 1 hora la palabra del Señor, será capaz de predicarla con mucha convicción. Y si tiene 5 años leyendo 1 hora por 5 años, será experto para dar temas importantes. Y si toma 7 años, será un gran servidor de Dios, un gran expositor. Ya está en uno, solamente está en uno. Entonces, ¿Dios puede dar sabiduría? Sí. Si queremos crecer en la obra del Señor, entonces somos cartas abiertas. Dios conoce, Dios levantará los ministerios. Así como Dios puede levantarte, también puede avergonzarte. Sabemos de eso. Queridos hermanos, yo les hablo con el amor de Dios. Les digo, si nosotros queremos ser utilizados por Dios, entonces Dios quiere que imitemos las verdades de la fe que aprendieron del apóstol Pablo, en las normas de conducta que caracterizan a aquellos que siguen las pisadas del Señor. Esas dos convicciones fue la triple exhortación a los corintios y para todas las iglesias de todo el mundo. A ser constantes, y también se dice esa palabra, inconmovibles, de forma que nada ni nadie puede desviarles de las verdades del camino ni de la gloriosa esperanza de algún día levantarnos inmortales, transformados por el poder de Dios. Les dejo estas pequeñas meditaciones, queridos hermanos, en el amor de Cristo. Si quieren aportar algo más, amén, hermano. Amén, hermano Richard, muchas gracias. Yo creo que ya es hora también de cerrar. Amén. 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 Gracias, Richard. Gracias. Excelente, excelente. Muy buena la clase, hermano. Excelente pasaje con el que iniciaste. Muy bueno. Hermanito Pío, ¿nos despides en oración, por favor? Sí, hermano, claro que sí. Bondadoso Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, bendito Padre, por concedernos la vida, por darnos de tus bendiciones cada día, eterno Padre. Gracias por el mensaje de tu palabra y gracias por todos los que pudimos conectarnos en esta hora, eterno Dios. Bendice al expositor de tu palabra y síguelo llenando de tu sabiduría, eterno Padre. Ayúdanos a retener
estas enseñanzas que nos das a través de tus hijos. Y Padre Santo, pedimos perdón por aquellas cosas equivocadas que hacemos. Sí. Bendice, Padre, la obra de cada uno de nuestros hermanos que estuvieron presentes hoy. Bendice sus ministerios, bendice sus familias, bendice la obra que ellos realizan. Padre Santo, te imploramos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Amén, hermano. Gracias, Pío. Qué lindos, qué gracias. Dios nos bendiga. Una vez más, hermano Richard, muchas gracias. Amén, Valió hermano. la pena equivocarme, ¿verdad? Las clases no iba a ser hoy, comienzan a partir del lunes que entra, con el favor de Dios. Amén. Pero qué bueno que estuvieron aquí, me da mucho gusto. Amén, hermano. Salimos ganando, definitivamente, Amén. meditando en su palabra. Qué Nunca se lindo. pierde. No. Con la palabra de Dios nunca se pierde. Se nos fue ya el hermano Pío. Bueno, Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén, hermano. Gracias, hermanitos Richard, a todos. Un abrazo grande. Hasta mañana. Dios les bendiga. Amén. Un Acá en abrazo, Perú, abrazo, Orlando. mucha calor acá en Perú. Por favor de Dios. Sí, ok. Cuídense, Les hermano. mando un acuerdo. Gracias por todo. Se cuidan Adiós, mucho. adiós. Bendecida Janely, noche. Ana José,